Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo capítulo de nuestro podcast Cazadores de Leyendas. En esta ocasión nos acompaña una importante persona del municipio de Marabatío. ¿Su nombre, por favor? Julio César Morales Torres, servidor. Él es el que ahorita tiene el museo a su cargo. También mi compañero Antonio Mateo, servidor. Y en este segundo capítulo hablaremos un poco de la historia de nuestro Marabatío, ya que pues es un municipio que tiene mucha historia, pero lamentablemente los locatarios pues no han sabido explotar esa historia. De hecho, muchos ni siquiera conocen nuestra historia, y para eso tenemos al señor Julio César. Bien. ¿Quieres iniciar con la primera pregunta? Claro. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Pues yo creo que la primera pregunta es ¿de dónde le nació el interés? Primeramente por la historia, porque esto va por etapas. Y lo segundo fue cómo empezó lo de la recaudación, el museo como tal, o sea, esas dos partes, ¿cómo empezó? Sí. Mira, yo empecé desde, tal vez tenía unos 12, 13 años, y me gustaba conversar con la gente adulta, la gente grande, con los viejitos, y me sentaba a platicar con ellos, y me comentaban sus historias. Pero yo iba anotando todo lo que me iban diciendo, ahí lo iba guardando ahí para tenerlo, pero no pensaba hacer esto, sino me gustaba platicar con ellos, que me platicaran de cómo se llamaban las calles de antes, las gentes que había antes, los personajes, de la gripe del 18, de la nevada de 1919, y me gustaba como platicaban eso, y me fui involucrando con esas personas, y empecé con unas personas que trabajaban en el auditorio, y otras ahí por mi calle, en la calle Rayón, y yo veía a una persona y me acercaba y le preguntaba cosas de cómo vivía Marabatío en ese tiempo. Pero por azares del destino pues tuve que salir de Marabatío, hacer algunas otras cosas, y al retomar fundé un periódico que se llama Imagen, y en 1991, y ese periódico pues duró varios años. Era muy diferente con la tecnología que hay ahorita, y pero tenía esa espinita porque tenía mucho material, muchas fotografías, muchos documentos, muchas entrevistas, y le di pues ahora sí salida a toda esa información para no tenerlas propiamente, sino para que la gente conociera cómo era nuestro Marabatío de ese tiempo. Entonces me aboqué a hacer las revistas de Marabatío. La primera fueron de poesías. Entonces busqué poesías antiguas de Marabatío, de Melchor Ocampo, de José Chávez, que son de 1800 y fracción, de esa época. Y de ahí empezó. Y la de leyenda, la primera parte, que fue la revista número 2. Y la de leyendas fue un impacto que tú ya es la tercera edición de leyendas de la primera parte, porque a la gente les llama la atención, les gusta. Y pues las leyendas son una parte de nuestra cultura, ¿no? De nuestras tradiciones, de nuestras vivencias, y que son leyendas que se van pasando de generación en generación y que de alguna forma forman parte de nuestras tradiciones, ¿no? Y hay gente que les gustaba platicar. Yo me acuerdo que había en los 70s se iba muy seguido la luz, caía un aguacero, luz, y se iba, y nos sentamos con personas a platicar de leyendas, de fantasmas, de todo lo que pasaba aquí en nuestro Marabatío. Y al grado que saqué 4 revistas de leyenda, voy por la quinta parte, y leyendas desde 1686, y que hemos localizado, y tenemos para hacer la séptima y octava parte de leyendas. Wow, hay mucha información de leyendas que la hemos rescatado, y algunas la hemos localizado en Morelia, en México, en otros lugares, pero aquí no en Marabatío, pero son de aquí de Marabatío. De Marabatío. Y ahí pues sigo trabajando en eso. Y el museo pues fue 2 compañeros que trajeron, estamos en un cuartito, era la oficina del periódico y de la revista, pues con eso me quedé. Pero trajeron una plancha y un quinqué, un y uno. Dice, pues yo no tengo fotos, no tengo esto, pues ya te dejo eso ahí. Y ya llegó pues así gente, y llevan, no, pues yo tengo esto y tengo esto y esto, y se llenó el cuartito de calendarios antiguos, de todo. Y dije, pues ¿qué hago? Y platiqué entonces con el presidente municipal, Octavio Vergara Mora, en ese entonces,
Presentó. el proyecto y dice adelante, vamos a hacerlo, y él lo inauguró en el 2009, en abril del 2009, en el marco de las fiestas del aniversario de la Fundación de Marabatío. Y le gustó y dice, vamos adelante. Empezamos con poco y ahorita es bastante material que tenemos gracias a la confianza de la gente. Y ahí nació el Museo De Marabatío. de Marabatío. Ajá. ¿Tú me vas a hacer una pregunta? Pues a mí me llama mucho la atención y de hecho eso era lo que iba a preguntar justamente, cómo es que abrió las puertas este museo, con qué cosas fue con las que inició, porque me imagino que esto no estaba así ya como está ahorita, ni tenía todas las cosas que estaban, se fueron sumando poco a poquito, pero también quería tratar un poco un tema medio delicado en esta cuestión. Yo sé que de parte de nuestros del ayuntamiento jamás, o creo yo que no ha tenido el apoyo que se le debe de dar a un museo, porque no hablamos de que es algo para el ayuntamiento, es algo para el pueblo, es historia, es cultura. Y aquí tenemos muchos lugares que tienen cultura. De historia. Por ejemplo, donde se hospedó don Miguel Hidalgo, la casa de Melchor Ocampo, donde lo apresaron a Miguel Hidalgo, y esas mejor fungen como una tienda donde venden cosas. Lo único que hay es una placa. Sí. Entonces, ¿qué nos puede platicar acerca de eso? Del apoyo que hay del ayuntamiento. Mira, de alguna manera u otra pues han apoyado, a lo mejor no como uno quisiera para que esto fuera mucho mejor, pero por ejemplo Octavio Vergara y el doctor Roberto Flores en su época, que duró muy poco el doctor Roberto Flores, pero sí me apoyó, sí. Octavio Vergara también, o sea, se han apoyado en medida casi todos el actual, Mario Pérez me está apoyando, ¿verdad? Y entonces creo que tiene muchas ganas de apoyar a la historia y a la cultura el actual presidente. He platicado con él y va a haber buenas cosas para el museo y para la historia. Excelente. Eso parece que va a haber algo de eso. Y algunos, pues como Abad, no quiso apoyar y pues se le respeta su decisión, ¿no? Él no creyó en este proyecto, pero nos sostuvimos gracias a la gente y ha funcionado. A la fecha llevamos casi más de 14,000 visitas de todo el país y de lugares de otros países, de México y extranjeros. Y vienen muchas escuelas, o sea que le estamos dando un servicio a la comunidad estudiantil y al turismo. Fomentamos el turismo porque llega gente a preguntar, ¿qué va a hacer en Marabatío? Pues el museo y el teatro y la iglesia, la Purísima. Y como bien dices, no conocen los edificios arquitectónicos donde estuvo preso Hidalgo, Melchor Ocampo, el Hospital Balbuena, las aduanas, las escuelas, donde estuvo esos personajes aquí de Iturbide, que tenía la dueña que era dueña de la hacienda de Apeo. ¿También Iturbide estuvo? Sí, y había mucho seguido aquí en Marabatío, Iturbide, era dueño de la hacienda de Apeo. Jesús Echaíz, el poeta, Mateo Echaíz, el primer constituyente a nivel pues, de México, ¿no? En la época de 1857. Entonces hay mucha historia en Marabatío, y de eso se trata de rescatar la parte del museo, que es emblemático porque, por ejemplo, las cosas que hay en el museo hablan de la historia. Por ejemplo, tenemos la matraca que está allá en la entrada, que religiosamente habla de que se tocaba en la iglesia en muchos años, porque nada más se tocaba en los días de Viernes Santo. Se iniciaban las campanas y tocaban la matraca y se escuchaba muy lejos la matraca. Si tomamos en cuenta que no había carros, pues más lejos. Sí. Y si hablamos ¿cómo se llama? De las planchas o de tocadiscos o de la embotelladora de refresco que tenemos aquí. Esa embotelladora había fábricas de refrescos aquí en Marabatío. Había de refrescos, había como 3 o 4, de cigarros, de sopa de fideo, de jabón, varias industrias, hasta el gusano de seda había en 1800 y elaboraban material así. Entonces, los objetos hablan una parte de la historia y los documentos hablan una parte de la historia. Y el 99% de las cosas que hay aquí son de gente que lo utilizó los marabatienses. Desde 1880
80 más o menos, tenemos muchos hasta los 90, ¿verdad? Que hay algunas cosas que son de los 90 que ya los muchachos no lo conocen y ya podemos decir que son antiguos, ¿no? Sí. Ellos ya no los conocen. Los vinilos. Pero más o menos es así como fue funcionando las dos cosas. Fíjese, tocó un tema interesante. Yo, los únicos datos que sé de Marabatío relevantes es debido a la lectura, la revista, por parte de inculcación de mis padres. Pero hay muchas cosas que desconozco, diría mi mamá, ¿no? Que lo que sabemos es una gota de agua y lo que desconocemos es un océano. Sí. Entonces, por ejemplo, ese punto de Iturbide de que era dueño de la hacienda de Apeo, a mí sí me deja impactado. ¿Por qué? Porque actualmente Marabatío funge como un punto demográfico en cuanto a distribución de productos muy fuerte. ¿Por qué? Tenemos el Estado de México, aquí por la autopista, Guadalajara, la capital, la entrada a Tierra Caliente, la salida a Guanajuato y a Querétaro. Entonces hablamos de que en cuanto distribución de comidas, de ganado, de cualquier producto que se mueva, pues es muy importante. Y le comentaba a Asket que, y apenas vengo cayendo en eso, que si entonces actualmente tiene esa importancia, anteriormente tiene una importancia mucho más grande. ¿Por qué? Por la cuestión de que, por aquí pasa la ruta Bicentenario, ¿no? Sí. Entonces aquí también pasaron los hermanos Rayón, que eran de Tlaxcala. Por aquí tuvieron que pasar los insurgentes cuando fueron para lo de la capital, a enfrentarse contra el ejército de ¿quién? No recuerdo, pero de alguien de Valladolid. O sea, tuvo que pasar sí o sí todos esos personajes históricos que de algunos sabemos bien o no. Pero mi pregunta es, no tanto a lo del ayuntamiento, porque también tengamos en cuenta que no es solo la culpa del ayuntamiento, también es culpa del mismo pueblo, ambas partes. De que nosotros como pueblo no mostramos interés en nuestras raíces y de que el ayuntamiento no, se puede decir que no hace programas, ¿no? Como para darlo. Ya está comentando que sí hay apoyo, pero a mí me viene una duda, ¿no han pensado, no han entablado crear como una ruta de lugares emblemáticos turístico? Como ya comenzamos, no sé, en la iglesia de San Juan Bautista y terminamos en la hacienda de Apeo. Es un ejemplo. ¿Usted cómo vería este tipo de proyecto? Son buenas, estamos platicando con el grupo de turismo del Consejo Turístico de Marabatío y estamos platicando con ellos si quieren hacer algo de eso, ir en un recorrido de las haciendas, a recorrer todos los lugares de Marabatío emblemáticos y luego con las escuelas o con el CENDI, con pequeños niños y jóvenes y con turistas que trae una mujer que se llama Alicia Marván, de las familias de Antiquísimas, y trae mucha gente de China, de otros países, que hacemos un recorrido por las principales cosas de Marabatío. Y ellos conocen Marabatío y se van, pero me falta Marabatío en sí. O sea, para que todas las personas que pasen en Marabatío digan, pues aquí estuvo Miguel Hidalgo, aquí estuvo... Y de los Rayón, de Chorocampo. Sí, porque a veces los Rayón lo asociamos mucho a Tlapujahue, pero la familia de Rayón, de los hijos y todo de la mamá de López Rayón, era de Paxihuato, aquí de Marabatío. Era toda la familia. ¿De la estancia de Paxihuato? Sí, toda la familia inclusive se casaron, nacieron, y aquí en la iglesia hubo sus bodas y todo. Desde 1700, esa familia creo que viene de Ixtlahuaca, no sé, por allá. Pero los López Rayón se establecieron mucho tiempo en la estancia. Sí. Inclusive se dice que a lo mejor hasta Ignacio López Rayón pudo haber nacido en Paxihuato. Esa es una teoría. Pero si vemos eso y Ramón se conoce que fue el que hizo el Parián, que es el mercado ahorita. El original lo hizo Ramón López Rayón. Pues había mucha influencia. Pues como bien dices, Marabatío ha sido un punto estratégico a nivel nacional siempre, por las minerías que hubo, las minas que hubo en Tlapujahue, El Oro, en Angueo. Entonces mucha gente venía aquí a Marabatío. Marabatío era una parte central granera, o sea, mandaba mucho alimento para todo el país, por la cantidad de agua que había. Entonces Virrey de Mendoza pues agarra tierras de aquí, del primer Virrey de México agarra tierras de Marabatío, porque son fructíferas, hay mucho material. Entonces
Y entonces en Marabatío, esas personas, como digo, los Balbuena que hacen Barahona Balbuena hacen el Mirador, Lorenzo y Natalio Murga hacen la Purísima, ahí estaba el Panteón antes, el teatro los hermanos Lorenzo, el teatro los hermanos Eustacio y Teléfono Castañeda, que eran comerciantes españoles. El jardín, como comentaba Lorenzo Murga también. O sea, todos esos formaron el Marabatío que conocemos ahorita. Y eran españoles por lo regular y unos italianos que estaban aquí en Marabatío, franceses. Inclusive toda la moda que había en Marabatío en la época del Porfiriato la dictaba la Francia. Por eso hay muchas cosas francesas aquí en el museo. Porque eran ellos pues los que manejaban todo esto. Sí, básicamente. Ajá. Entonces, pues hacen ese caminito a México, hacen la autopista y sigue siendo Marabatío más grande. Inclusive se ve que sigue creciendo Marabatío porque está en un punto estratégico desde la época de los purépechas, porque los purépechas, los aztecas siempre llegaban por aquí para querer someter a los purépechas y nunca pudieron. Entonces siempre era la frontera entre ellos dos. Y los españoles redactan cuando encontraron muchos huesos aquí por Casablanca, Marabatío y todo el valle, por el enfrentamiento que hubo entre los aztecas y los purépechas. Perdón que me interrumpa, yo recuerdo que en uno de sus libros leí precisamente eso de que aquí en Marabatío, o si parte de Marabatío Ciudad Hidalgo, había habido una cruenta batalla entre purépechas y aztecas y que hay vestigios, esqueletos, inclusive puntas de flecha, o sea, y que se sabe que fueron purépechas y aztecas por la cuestión de las piedras que utilizaban y los atuendos y todo eso. Yo siempre más bien, ya ve que la escuela nos da un punto y nos dice que el imperio con mayor gloria fue el mixteca y que los aztecas y todo esto, que estoy de acuerdo, pero nunca se le ha dado la importancia o el reconocimiento al imperio purépecha, del cual yo creo que la mayoría somos descendientes, y que fue el único pueblo indígena que no pudieron conquistar los aztecas, y que no fue una, sino que fueron no sé cuántas batallas que hubo. Bueno, nada más era un paréntesis, porque ahora retomando eso siguiendo con la plática, es sorprendente que no solo es una mezcla de cultura española, sino que italiana, francesa, y por la cuestión de que sabemos que la hacienda de la alemana, pues también me imagino que alemana, ¿no? También ha habido como familias alemanas aquí en Marabatío. Sí, inclusive hubo ingenieros técnicos como uno que se llamaba Julio von Taden, que fue el que hizo el tren de Casablanca. Él estuvo aquí en 1904 para sacar todo el agua que había para aprovechar más tierras, las haciendas de Santa Elena, que se llamaba Santa Úrsula de Pachemuco, y la de Casablanca. Y ya hacen ese tren que pasa para la colonia, lo hacen hacia el río Lerma, lo hacen por el ese alemán para sacar más agua y quedar más lugares para sembrar. Inclusive hace unos 100 años todavía, 115 años, había lo que están las tiendas comerciales, Coppel y todo eso. Ajá, donde está la central de autobuses, era sano de pantanos. Inclusive hay una calle por ahí que hay un pantano todavía. Entonces han encontrado fósiles de mamut de todo ese lugar por las zonas pantanosas que hay aquí. ¿Aquí? Sí han encontrado. Hasta en la colonia del Panteón, que está más alta, la han encontrado, por lo mismo que era zona de pantanos. Y entonces, si nos vamos a ese tiempo, nos damos cuenta de la importancia de Marabatío en todos los puntos. Desde los purépechas hasta aquí llegaron los de la cultura chipícuaro, que fueron los primeros que llegaron aquí. Ya la cultura de los purépechas fueron después, pero primero la cultura chipícuaro, que se estableció aquí en la cámara. Aquí en la Presa Solís, ahí está un pueblito que se llama Chipícuaro. Ya. Y todas las cosas que han encontrado aquí son de la cultura chipícuaro. Y ya los purépechas son un poco más después. Ok. Bien. Bueno, haciendo énfasis, continuando con esa línea, entonces puedo decir que, llegamos a la conclusión, Marabatío ha sido, fue y será, porque si sigue en expansión urbana, va a seguir siendo un punto estratégico para la importancia, tanto del desarrollo geográfico, demográfico, histórico, económico, todas las índoles. Sí.
dijo lo de los mamuts. Fíjese, yo solo en mi cabecita, dirían por ahí, siempre pensé que Marabatío, bueno, no pensé, llegué a la conclusión de que Marabatío, o la parte de lo que es Marabatío, en su tiempo fue un valle, como un lago, como... No, sí fue el lago. Yo lo sabía. Es un lago, porque este lago llegaba... Aquí era el mar, a ver, no recuerdo bien, pero en las eras mesozoicas, en esas épocas, no recuerdo bien, en México y Centroamérica no existía, era el mar. Y más adelante, cuando se va levantando con el movimiento de las capas tectónicas, se va levantando y se forma el mar de Isis, Utisis, no recuerdo, algo así, y es una franja de mar. Por eso han encontrado en muchos huesos mamuts en Sonora, en Coahuila. Ahí está un museo de dinosaurios y todo, porque han encontrado muchos fragmentos. Entonces aquí en Marabatío había lagos muy grandes. Por ejemplo, había uno desde el lago de Chapala hasta el Valle de Toluca. Ese era ese lugar. Y se fue reduciendo poco a poco toda esa cuenca hidrológica, se fue haciendo menos hasta quedar en lo que está. Inclusive hace gente de Apeo me platicaba que hace 100 años había un lago todavía ahí, ¿verdad? Entonces son cuestiones de irlas analizando y ver cómo estaba Marabatío. Por eso han encontrado mucho material por la cantidad de agua que había aquí. Y en Marabatío existe bastante agua, ¿no? Sí. Entonces sí había la cuenca hidrológica del Lerma. Sí, por eso, bueno, según tengo entendido, Marabatío significa lugar donde nace el agua, ¿no? Marabatío, cosa preciosa. Ah, que era una palabra. Marabatí. Marabatí. El nombre que tenía antes. Lugar donde nace el agua, ¿no? Sí. Creo que quiere decir cosa preciosa o cosa algo así. Yo no que hay Maroata también acá había en Playa Azul. Ah, acá en Playa Maroata. Pero también es lugar de cosa bonita, cosa algo así. ¿Y la palabra Marabatío viene de qué idioma? Purépecha. Ok. Sí, Purépecha. Quiere decir lugar de cosas preciosas, sí. Bueno, prosiguiendo, como sabemos hay muchos artefactos, ya vemos una gran retroalimentación de inicios, puntos geográficos, hasta de infraestructura, de detalles que no sabíamos, la verdad no sabía. La verdad, sí. Me quedó sorprendido. Pero también vamos al hilo de esta entrevista, las leyendas que se han venido o que usted ha encontrado a lo largo porque me imagino que desde el primer vestigio de alguna civilización aquí en Marabatío a la fecha se tienen que ir sumando leyendas. Las leyendas pues sabemos que son un conjunto entre realidad y ficción, pero realmente son muy pocas las que, hablo por mí, conozco, y son más las que desconozco. ¿Nos podría dar como que algunos títulos relevantes que no sea pues el de la alcantarilla, la llorona, el oso negro, la bruja, lo clásico que conocemos, o que hacemos nosotros en el registro en el corrido de leyendas? Como, no sé, usted es aquí del experto. Sí, mira, lo que pasa es que Marabatío siempre ha tenido muchas leyendas en Marabatío y desafortunadamente nadie recabó, nadie escribió, nadie tuvo esa curiosidad de irlas juntando. Y siento que se perdieron muchísimas leyendas. Las que he encontrado pues, son, por ejemplo, la de la fundación de Marabatío, de 1940, de cómo se fundó, que dejaron caer un comal y que así se trazaron las calles. Esa leyenda la encontré investigando durante muchos años en la ciudad de Morelia, en una revista, pero aquí nadie la conocía. No. La de la estrella que está en el Jardín Juárez, nadie la conocía, y platiqué con gente que nació en 1914, 20, y que le platicaban sus papás de cómo era. Y yo la fui comprobando con fotografías y con más entrevistas y con más gente para precisarla. Como bien dices, las leyendas son un poco de fantasía, que surgen a partir de algún suceso, y que si a veces platicamos algo y allá lo dicen, ya le aumentaron un montón en un ratito. Sí. Ahora a través de 100, 200, 300 años, pues más. Se vuela. Pero tiene que ser de un punto de que haya sido, ¿no? Por ejemplo, yo platicaba pues de las leyendas, de que son importantes para que nuestras tradiciones sigan vivas
para que las conozcamos. Un pueblo también sin leyendas es un pueblo como que no existe, muerto. Ajá. Sí. Un pueblo, las leyendas le dan vida al pueblo. En ese tiempo que no había luz, que no había lámpara, radio, televisión, nada, pues pegaban más las leyendas por la oscuridad, por Las fogatas las que fogatas que hacían. Entonces era más difícil las leyendas. Y aún se siguen escuchando y la leyenda la voy investigando de acuerdo al contexto histórico que se está dando. Por ejemplo, cuando me dicen que aparece una mujer en la Alameda vestida de blanco, que mucha gente la ha visto, yo la asocio a una mujer que mataron en 1871 ahí, y al llanto de un niño porque ella estaba embarazada. Entonces pudiera ser esa parte de la leyenda. se empata, ¿no? Sí, Se empata el entonces- hecho con la leyenda. Puede venir de ahí esa parte, ¿no? Por ejemplo, la que estoy a punto de escribir en la que viene, habla sobre del cómo llegó la Virgen de la Candelaria a Marabatío en 1646, algo así creo, y con datos escritos por personas en esa época. Pues eran los padres los que escribían también, los Sí. que tienen la capacidad. Y escribí sobre esa leyenda de cómo llegó por el Río Grande es ahorita el Río Lerdo. Entonces en esa época llegó por ahí. Tengo de cómo llegó el señor de Cirisícuaro a Cirisícuaro, porque estaba en un lugar que se llamaba La Carbonera, que está más arriba de Cirisícuaro. Viene la leyenda de la Huizotle de San Miguel, viene la del Charro Negro, también esas, viene la de, ¿cómo se llama? De cómo vivían en esa época los de Tungareo y cómo llegó la imagen del perdón y de San José a Tungareo, y habla de 1780 más o menos esa leyenda, pero además es estar investigando, buscándole, y esa leyenda, o esa no leyenda, sí más o menos la leyenda la escribió Chais más o menos, o sea, porque él es escritor, escribe poesías y todo, ¿no? Entonces hay que estar indagando por todos lados. Y hay leyendas que aumentan, que no existen, que yo no le doy un contexto histórico porque no existen, o sea, digo, pues ¿dónde? Y por ejemplo el chupacabras, ese es un mito, ese no es una leyenda, es un mito porque se imagina la gente que no viene de algo que existía. Que hace algo sólido. Algo sólido. Entonces esas leyendas, pues busco personajes, por ejemplo cuando llegó la Virgen, la batalla de los franceses contra los navatienses, busqué material y ya escribí la leyenda del general, que el general Pueblita le dio su espada, todo eso, y hace poco encontré la foto de general Pueblita, existe, y tengo su nombre original de él, pero él decían Pueblita porque era de Puebla. Ajá. Pero tengo su nombre original y su barba, y era así de barba de chivo, blanca y todo eso. Entonces sí existió el general. Me imagino que hasta él tuvo que haber, bueno, me atrevo a pensar que él participó en la batalla de 5 de mayo contra los franceses. Sí, puede ser. Sí. Y en ese caso no, bueno, yo imagino, y me quiero imaginar que el ejército mexicano debe tener una base histórica de todos los cadetes y todo eso. Sí, debe tener, sí. Pero no sabemos si esté abierto al público, y yo creo que sería muy interesante averiguar completamente. Creo que sí hay. Yo por ejemplo tengo, no me acuerdo qué fecha, pero tengo algunas personas del ejército del siglo XIX, cuánto les pagaban y por qué, o si iban a pedir permiso por un día, cosas así. O sea que sí hay material de registro histórico. Sí. Y ellos estarían de tener un registro más grande todavía, Sí. y más amplio para todo eso. Pero sí existe todo ese material. Fíjese, ¿conoce Uripitio? Claro que sí. Sí. En Uripitio está un arroyito, creo que es el Conchitero, y atraviesa así en curva una montañita, antes de lo que le llamamos San Isidro Chinchas Bravas, así decimos allá. De una piedra, así al borde, y a mí me contaba mi abuelo, que en paz descanse, que decía una leyenda, o entre los saberes de la gente, que si esa piedra caía al arroyo, se inundaba todo Uripitio. Y se me quedó mucho esa pues ¿cómo le podría llamar? No leyenda, sino como una historia. Es una leyenda. Una leyenda.
Y ahí tenemos, en Muripitio está la famosa garra del diablo que me comentabas que es un cactus que es un cactus de 103 y una piedra que no sé si por no es deforestación, ¿cómo se le llama? Por desgaste del agua, parece una cara de un león. O sea, también hay como que comunidades donde hay muchísimas leyendas, pero que sí están sobreviviendo a través del tiempo, no solo por la parte hablada, sino por el vestigio que hay. Sí, tiene que ser algo. Ajá, a lo que íbamos de historia, teórico, práctico. ¿Tú tienes alguna pregunta? Sí, de hecho, ahorita, bueno, no es pregunta, es más que nada como que un relato. Ahorita que estaban hablando acerca de las leyendas de Marabatío, de hecho, no me pasó a mí, pero sí a mi papá. Usted conoció a mi papá. Él me platicó que pues, en su juventud él era pues medio rebelde, como todos, ¿no? Obviamente, como todos los chavos cuando tenemos esa edad, nos da la edad de la rebeldía. Entonces él comenta que a algo lo mandaron a hacer sus papás, mis abuelitos, pero pues en este caso no les hizo caso. Él se salió a la calle y de hecho él vivía en la calle Aquiles Cerdán. Ve que es la que colinda con donde está la alcantarilla. Entonces él bajó, yo creo, con rumbo hacia el centro o la Alameda, no recuerdo hacia dónde me dijo que iba, y a él le tocó ver a esa mujer, a la que usted narra en la leyenda de la Dama de la Alcantarilla. Mi papá la vio en carne propia. Recuerdo que él dijo regresar de ahí de la alcantarilla, regresarse a su casa. Blanco. Sí, él decía que sí le había dado mucho miedo, y pues de cuántos años hablamos. Entonces pues sí, yo no lo viví en carne propia, pero sí por un familiar que me lo platicó. Sí, fíjate que mucha gente comentaba sobre esa mujer y lo relacioné con una foto que tengo antigua, como de 1890-95, una foto, y se ve la alcantarilla, pero se ve mucha agua, pero se ve más alto. Entonces ahí había mujeres que se lavaban a lavar y todo eso, y puede ser. Entonces sí hay muchos datos sobre esa mujer que aparecía ahí, en la alcantarilla, la dama de la alcantarilla, porque era una persona muy fina, muy elegante y todo eso. Ahora sí tengo una pregunta. Acerca ya pues de lo que nosotros nos gusta o nos llama la atención. Ya en el episodio pasado platicamos un poco de cómo fue que nos llevó a esto que es lo sobrenatural. ¿A usted tuvo algún suceso paranormal, algo que le haya pasado, que se acuerde mucho, o algo que lo haya llevado a tomar el gusto por las leyendas? Sí me han pasado algunas cosas, pero no las tomé en cuenta como si fueran cosas que pasan sobrenaturales. Yo las tomé natural, así como pasaban. Entonces, por ejemplo, uno de los casos, yo tenía como 8 o 9 años y mi madre era maestra y me estaba diciendo que me esperara para ir a dejar a acompañar a sus casas. Y vivía en la calle Rayón. Y en la calle Rayón nada más había un foco. En la calle del señor Martix era la única casa que tenía foco en toda la calle. No había carros, no había... Toda la calle no estaba pavimentada, todo así como los de antes. Y en una casa salió una señora vestida de blanco y yo pensé que eran unos conocidos. Y dije, pues ¿dónde va la señora a estas horas? Pero era una señora de blanco y se va caminando hacia donde está el shop-stop que está ahí. Ahí, está arriba, las carnicerías y esa parte. Pero era una barra blanca, grande, con unas ventanas nada más. No eran las tiendas que están ahorita. Y después salió otra y dije, pues ¿dónde va su hija? Porque eran tres muchachas delgaditas. Y dije, ¿a dónde va? Y luego siguió otra, y luego otra, y dije, bueno, pues nombré las 4. Pero cuando siguen saliendo más, ya primero era lento, y luego era así, una tras de otra, y me espanté y me fui rápido al cuarto donde estaba mi madre. Y no, pues todavía no terminaba, tenían todo arreglado ahí de papeles y todo, y salgo, ya no salió nadie. Ya, se calmó. Y de ratito pasa un señor, que unos 10 minutos, un señor montado en un burro, pero al revés. Así como Sancho Panza, ¿no? Ok. Pero al revés. O sea, el burro para y el señor viendo hacia otro lado. Pero dije, pues ¿por qué ir al revés? Ya me quedé así tantito.
Pero luego recordé que no lo vi cuando venía de la luz para acá, sino lo vi ya cuando estaba En la oscuridad. en la oscuridad enfrente de mí, pero no lo vi de todo ese camino. Y luego a los 15 minutos veo una llanta y una carreta bajando ahí por la Leona Vicario. Eran puras piedras, no había Asfalto. nada y nada más iba pegando con eso. Pero pues ya asumí que era una carreta porque en ese tiempo había muchas carretas todavía. Y bajaban de los ranchos, de las haciendas, y yo las veía y dije, pues es una carreta. Pero nada más vi la pura rueda, no vi todo La estructura completa. toda la estructura completa. Dije, ay, ¿qué pasaría? Pues ya, se quedó así. Y ya luego ahí por donde estaba medio cable, y ahí tenía como 11 años, un mega cable, en la esquina donde estaba Don Cetelio, que vendía pan Don Cetelio, estaba una piedra grande, negra. Y ahí y vimos una señora que estaba recargada, vestida así a la usanza antigua, toda de su velo negro, bien elegante, toda de negro pero elegante. Se carga la señora en la piedra y dice doña Carmen, le dice a su hijo, pues llévale un carrito de ponche, era Navidad. Y en esas épocas de sembrinas había ponche por donde quiera, eran candiles por donde quiera, todas las casas tenían candiles, no como ahorita que ya casi ya no hay. Sí. Y había candiles. Que nada más Y era ponche y dice la señora, llévale el ponche a la señora. Y ya, y el muchacho, su hijo, se la lleva, paramos de jugar un ratito, se la lleva y la señora se levanta y se va despacito para la rueda, hacia adentro. Y en ese tiempo atrás era pura basura, un basurero, ¿no? Toda la gente iba a tirar la basura ahí. Y entonces el otro muchacho que se llamaba Benjamín Cetelio, no me acuerdo quién más, agarramos socotes y fuimos a buscar a la señora. Y le llevábamos el ponche. Y ya cuando llegamos al basurero, nada más escuché un alarido, así, alarido fuerte. Y nos espantamos y llegamos corriendo. Y se nos quedó grabado en ese tiempo. Y ahora que ya empecé a retomar otra vez esa parte de ese lugar, hay gente que la sigue viendo en el esquí. Pero ya no está la piedra, pero sigue. Pero sigue viendo la Sí. dama del libro. Sí, hay cuenta que se lo platico a ustedes, pero yo no les comento que vimos eso. Si me dicen, vimos una señora que está vestida, pues quiere decir que se sigue apareciendo. Entonces, son cosas paranormales que me han pasado, pero que yo no sabía en su momento que eran otra cosa. Ajá. Ahorita pues ya lo puedo Asociar. Y platicando con mucha gente, pues les ha pasado todo eso también. Coincide con esos momentos de ver, de sentir, pues esas Energías, sí. vibras o como se... Sí, Se entonces le la puede carreta dar sí puede ir bajando en la parte de arriba para enseñar, porque ese señor creo que no prometió para hacer un altar ahí en un monte, Calvario, la iglesia no lo cumplió y ahora cada año tiene que estar llevando ese material de construcción. Y ahí están las leyendas. Wow. Y las leyendas pues se tienen que ir pasando y ahorita gracias a la gente que nos platicó, ahora sí están plasmadas y les vamos a ir pasando de generación en generación. Y ojalá que suban otras más leyendas. En las comunidades hay, Sí. por ejemplo, de duendes tengo el Uripitío y las voy a escribir de los duendes, del aguizote que está en las cascadas, ahí en Uripitío Ajá. también. Y el Carrizal, un hueco que aparecían personas, un monstruo ahí Un monstruo. Ajá. en el árbol que está en la curva para el Carrizal. Sí. Entonces tengo varias leyendas de Uripitío también. También está esta de San Miguel Curinguato, la famosísima de la cueva, que la cueva del diablo según, que baja y te lleva diciéndote, eso es lo que a mí me contaron ahí en San Miguel Curinguato, no sé si sea la misma versión, porque pues creo que no es real, yo fui, no me salió nadie, que tiene tesoro, oro y no sé qué tantas cosas ahí, pero esa sí no la investigué, sino que más bien conclusión, dice, no, pues fue como la época de la revolución, sencillo, los hacendados se escondían en donde menos acordabas, el oro, los billetes, el dinero, cosas de valor, entonces por ahí alguien tuvo que haber ido a esconder sus cosas, y yo creo que de ahí se puede desprender esa parte de lo del diablo y Sí, el dinero. Yo siento que más que nada eran los bandidos, los Los bandoleros. Sí, eran los que colocaban todas las cosas ahí, porque los que tenían el dinero lo enterraban, no lo dejaban A la vista. a la vista, ¿no?
Y los bandoleros, pues nadie se acercaba a las cuevas, o el que se acercaba lo espantaban, pues se salía corriendo. Pero sí hay varias cuevas aquí en Marabatío, como la cueva de las Encimillas, acá en el Tejero. Hay varias cuevas en Marabatío. Pero pues, si le quieren arriesgar, buscan el tesoro, ¿no? Vamos, ¿no? Si nos encontramos algo. Siguiendo con la pregunta. Aquí en Marabatío, pues sí, sabemos que hay muchas, inclusive muchos seguidores y muchos conocidos de nosotros también han platicado sucesos paranormales que les han pasado en su casa, en el camino, donde sea. Pero, por ejemplo, a usted como representante de muchas décadas de información, ¿cómo puede tomar estos temas en el día a día con las personas, por ejemplo? Porque eso es muy importante, porque una cosa es lo que contamos, otra cosa es lo que hay, pero usted ¿cómo hace como para saber diferenciar entre qué sí puede ser y qué no puede ser? Mira, como comentamos en el principio, buscar el dato histórico, el contexto histórico de las cosas. Yo, por ejemplo, muchos me hablan de la leyenda de los niños que se bajan aquí. Ah, sí, lo que decíamos de la Alameda que sí. Y a alguien entrevistaron y decían que porque habían matado a varios niños y todo eso, pero no hay nada ahí que diga esa parte de los niños. Y esa fuente se hizo por la Alameda, pero fue en honor, un homenaje a los niños de Marabatío. Más o menos, yo platiqué con la maestra Carito, que fue la que me dio todos los datos porque se hizo, porque iban a hacer como una fuente de sodas ahí, así como para vender refrescos y todo eso, así como un kiosquito. Y sugirieron mejor hacer una fuente con agua y un homenaje, como una escultura como hacen en todos lados, ¿no? A los niños. Entonces busco esa parte de pues, un indicio donde me digan, sí, es como la estrella. Cuando me la platicaron nuestro Joaquín Ávila y otras personas hace unos 20 años, 25, pues me decía que había una casita en el centro del Jardín Juárez y que había unas tablitas, como una cerca de maderas, como está en Estados Unidos, así como estilo Estados Unidos, y varias cosas, pero tenía la leyenda, pero no tenía los elementos para decir sí, eso no. Esa pasión. La leyenda, como ellos platicaban, sí existió, ¿no? Y por la quema de brujas que hubo en Marabatío en esa época, la Inquisición y todo eso. Entonces me llegan unas fotos de Marabatío que las tenían unos amigos en Guadalajara. Y dicen, mira, te mando esas fotos, son inéditas. Y ya las revisé y que me llega la del Jardín Juárez. Y sí. ¿Estaba una casa con estaca? Estaba en estaquita. Pues quiere decir que ya con eso digo, no existía, sí existía. Sí, esa parte, entonces tengo que ir investigando. Una leyenda me la puede platicar una persona, pero si me dice que apareció y nada más una persona, pues yo no puedo... La descarta. Sí, la tomo a lo mejor como una aparición de un fantasma, algo así más o menos. Porque estoy escribiendo un libro sobre apariciones fantasmagóricas. Aquí en Marabatío, sí. De la gente que les ha aparecido o algo. Y entrevisto a gente seria, gente que pues le cree pues lo que dice, lo que vivió. Porque se les nota pues en la forma de platicar. Porque hay gente que dice, no, a mí se me apareció esto, pero pues lo platica muy bonito, muy acá. Dije, no, pues no, para decir yo algo. Pero sí les trato de buscar la lógica a todas las a lo que están, ¿no? Eso es lo primordial. Por ejemplo, ahorita la leyenda de la Virgen de la Candelaria que iba a Marabatío, pues llegó, por ahí está escrita, en 1646, 1676, está escrita. Y cómo llegó y cómo llegó a Marabatío en burros y todo. Pero si busco a la Virgen de la Candelaria de Marabatío no está. Pero llegó. Entonces tengo que ir buscando eso y si no, pues escribo la leyenda tal como está, pero sí llegó a Marabatío. Porque está escrita en libros en 1600 y fracción. Si alguien me lo dice ahorita, pues no lo voy a creer. No, pues no. Que llegó así. Pero está escrita. Entonces casi muchas de las leyendas están escritas y muchas se han investigado. Por ejemplo, de La Llorona platico con 100, 200, 300 personas. Y ya me dicen, yo la vi aquí, yo esto y lo otro, y voy armando todo un equipo de trabajo y ya se hace se conjunta todo. Sí, como los duendes yo platico con mucha gente y nos dicen que hacen puras travesuras. Y me dicen aquí, acá en Pomoquita, en todos lados, y lo voy juntando todo.
pero cuando 100 personas te hablan de duendes, y si lo escuchas a nivel nacional que te hablan los duendes, es porque los ven. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de trabajar para no decirles mentiras, no decirles cosas que no. Porque me puedo inventar una leyenda. Sí. Y la escribo y me van a creer que sí es cierto. Sí. Pero pues es engañarme y engañar a la gente, ¿no? Yo trato de ser objetivo en todos los trabajos, de que esté plasmado en documentos, en fotografías, y en escritos y narraciones de la gente, ¿verdad? Por ejemplo, la nevada de 1919, gente me platicaba que nevó en 1919, pero no tenía nada más que la gente nevó y se veía bonito la iglesia, se veía el jardín, pero tengo periódicos, tengo fotos y ya le doy el contexto histórico. O que el cometa Halley en 1910 toda la gente lo vio, pero ya tengo fotos y tengo no fotos, documentos y gente de que sí vio en Manawatu el cometa Halley. O sea que pasó por aquí. Sí, el cometa Halley era muy grande, no se compara con todos los demás. Entonces les busqué los datos y lo voy dando a la forma. Es una forma De sacar la información. de sacar la información. Ajá. Yo no tengo otra pregunta, ¿tú? ¿Alguna? Pues nada más para cerrar este bloque, háblenos un poco de qué es lo que viene en el libro Murmullos de Marabatío, si no me equivoco, Sí. que es el libro más Icónico, ¿no? No, es el recién sacado, que sacó a público el señor Julio César. Platíquenos qué es lo que trae ese libro, precio, si ahorita lo tiene a la venta, todo Lo eso. podemos adquirir también. Sí. Mira, hay historias muy cortas, pero que son muy emotivas para Marabatío. Y las leyendas forman una parte y la historia forma otra parte, que Miguel Hidalgo estuvo aquí, que el Jaime Nuno, el del himno nacional, estuvo aquí en Marabatío, que Eufemio Zapata, hermano de Emiliano Zapata, estuvo aquí en Marabatío, Porfirio Díaz estuvo en Marabatío. O sea, personajes de esa época que estuvieron aquí en Marabatío. Entonces, ahí están los datos y lo publicamos. Pero falta para mí faltaba otra parte bien importante, aparte de las leyendas, espantos y historia. Me faltaba esa parte de la historia de los personajes de Marabatío, de abajo. Y yo le llamo la entera historia. Por ejemplo, ahorita tenemos al Chivito, el que trabaja en el mercado. Al señor. Sí. Sí, sí, Pues sí. en ese tiempo había personajes también, como el Zambujón, la Chancla, todos ellos. Y hay que rescatarlos, darle vida a ellos. Ellos vivieron en Marabatío. Y como son personajes tontos, hay que darles ese contexto histórico de que existieron y que caminaban por las calles de Marabatío. Entonces esa intrahistoria me llevó a hacer el libro. Es algo diferente, le ha gustado a la gente. Hay mucha gente que me comenta que se sienten como transportados a esa época. Sí, porque lo narro de una forma de cómo ellos lo vivieron. En primera persona. Sí. Entonces me adentro al personaje y hasta los jóvenes y niños les ha gustado. La lectura es amena para que se vea bien. Entonces darle voz a todos esos niños, a todos esos personajes de Marabatío que formaron parte, y de ahí salió el libro. Entonces, si me decían el Zambujo, la Chancla, un personaje típico de Marabatío de los 1920, la Chancla era una persona que andaba haciendo mandados por donde quiera. Nunca se supe su nombre ni nada, pero sí existió la Chancla. Y personajes que lo vieron, buscó de compadre a don Hipólito Cruz Gándara, los famosos comerciantes de Marabatío españoles, para aparentar con él. Y ya pues sí le dice que es le va a pedir que si le bautiza a su hijo el 24 de junio, y sí, te lo parece, pero manda a su chala, pero no va él. Pero pues el que debe ver es don Hipólito, ¿no? Para decir, pues manda al chalán, pero él se sintió orgulloso. Y a todo el mundo decía que su compadre era el más rico de Marabatío. Entonces a todo el mundo le decía. Y les contaba a todos que era el más rico de Marabatío, y así se fue. Y ya le voy dando al final la historia, pues que allá en el cielo sigue contando que su compadre Hipólito es el más rico de Marabatío. O sea, darle un contexto, porque existió, cómo era, y yo finalizo dándole ese toque. O el Zambujón, un indio como decía el maestro, un indio
¿cómo se llama? Figura recia, de pies así grandes, así llenos de lodo, de tierra. Era como un indio que acarreaba muchas cosas a la gente también. O el catiche que boleaba, era un bolero, que eran los que boleaban a los ricos del pueblo. Nada más, no a la gente de abajo, sino a los ricos del pueblo en ese tiempo. Entonces dale figura a todos ellos, también como a los aguadores, los que llevaban agua a las casas, con maromas así. Sí, cargaban hasta eso. Como no había agua a las casas, pues les llevaban y les pagaban por llevar. Y eran los mandaderos, porque la gente los utilizaba para, lleva esto, y tráeme el agua y llévame esto y lo otro. Y las muchachas aprovechaban para mandarles recaditos a los novios, a través de ellos, porque si no, en ese tiempo no dejaban salir a las mujeres, ¿no? La dejan visto. Sí, ahí va. Y ahí se lo va dando. Y hablo de los globos de Cantoya de don Felipe Pérez aquí de San Nicolás. Entonces él mandaba todos los globos de Cantoya en esa época. En los 20, 30, 40, 50, 60, todavía, los 60, por ahí todavía mandó algunos que me tocó ver. Y hablo de el hambre. De cómo, yo entrevisté gente que tenía 100, 104 años y cómo vivía el hambre. Porque no había que comer, no había frijoles, maíz, no había nada. Y se salían a comer a la calle, raspando magueyes o hierbas y le echaban tantita sal de lo que comían. O a veces comían una tortilla con agua a la comida, y la noche igual, era lo que comían. Okay. Sí, entonces, todas esas vivencias de esa gente es trasladarlas al libro, para que la gente conozca los dos marabatíos. El rico, donde se hacen todas las estructuras de marabatío, y el histórico, donde participan en guerras, la revolución, la independencia, es la guerra cristera, todos esos movimientos sociales, y aparte los personajes ahí están, pero faltaba darle voz a la gente de abajo, que esos también son la parte importante, yo creo, ¿no? Sí. Hablo de la gripe del 18, de cómo moría mucha gente, los enterraban vivos. Por lo de la gripe española. Sí. Y los enterraban vivos para no seguir contagiando, se morían en la calle, en la calle. Y en ese tiempo, si tenemos en cuenta que había 5,000 habitantes en Marabatío, murieron más de 2,500. La mitad de la... Más de la... ¿Y dónde los enterraron? ¿En fosa? Me imagino. Sí, fosas, habrían fosas en el panteón grandes y ellos echaban todos. Los que tienen dinero, pues sí, buscaban la manera de... Acomodarlos, sí. Pero la mayoría no, los echaban a la fosa común, porque mucha gente de los ranchos o de otros lugares llegaban y los dejaban en el teatro, en la loma, ahí tirados, para no entrar y no contagiarse, porque era muy difícil la situación en ese tiempo. Entonces, el libro viene de eso, de darle contexto a la gente que vivió esos momentos y gente que sus papás lo vivieron también y que les transmitieron ese conocimiento. Ese es el libro. Wow, entonces muy interesante. Eso da más miedo que las leyendas. Sí, porque son vivencias muy personales, sí, y que pues la vivieron. O sea, era muy difícil vivir el hambre, sentir la guerra, las cristeras, todos ellos, momentos bonitos y momentos muy difíciles, ¿no? Para Marabatío, y que sobrevivió a esos embates, porque no era la gripe española, sino también era la tifo, era la viruela, eran enfermedades que no había vacunas, o sea, era bien difícil la situación en Marabatío. Y esa parte pues es la emblemática para conocer cómo era nuestro Marabatío, porque no siempre fue arriba, sino también abajo. Sí. Eso es la vida. Doña Pachita, también una señora viejita, también que vendía dulces de ¿cómo se llama? Azucarados, de artesanales, todo eso. Y lo que me platicaban, me fui armando una historia de ella, ¿verdad? De cómo era esa señora ya grande. Entonces, darle vida a esas personas. Y tengo otro más para otro libro. No, pues el asalto al molino de trigo. Ahí la tengo. Unos enamorados que se casaron, que nunca se tocaron, que nunca platicaron, pero se escribieron a través de cartas debajo de una piedra y ahí se enamoraron. Ah, y se casaron. Sí, escuché. Sí, se casaron. O sea, son y ellos por tu rumbo.
por ahí pasó eso. Ah, caray. Sí. ¿Y eso viene en el libro? En el libro que viene, sí. Ah, en el que viene. El que viene. No, pues, Sí. con ansias. Sí. Entonces, o las muchachas cuando iban a lavar al río, cómo las trataban. O sea, todo eso, cómo dormían en cuevas para ir a trabajar al campo. Se llevan a las 5 de la mañana, se dormían en las cuevas para salir luego a trabajar. Entonces son muchas historias que hay para escribir sobre esa parte. Excelente. No, pues, Muy bien. ¿Qué costo tiene el libro para quien lo quisiera Sí. adquirir? Lo estamos dando en 150 pesos. 150 pesos y lo pueden adquirir aquí en el museo o en las papelerías Paulina y Pink Panther. Es donde tenemos. O sea que también hay papelerías que Distribuye. están apoyando. Sí, me están apoyando en la venta de los libros. Sí, y algunos maestros que nos están echando la mano también para poder llevarlo a sus alumnos. Pero también ellos, es que un libro, por ejemplo, lo compran en la escuela, pero lo va a leer el papá, la mamá y los demás. Exacto. Es un libro que le va a dar un conocimiento de cómo era nuestro Marabatí. Sí. Y se van a emocionar porque van a encontrar datos muy importantes sobre Marabatí. Pues simplemente cuando llega el siglo XX y se va el XIX, las calles estaban alumbradas con monocotes en las esquinas porque no había luz. Eran palos o cotes, pues, y Sí. prendidos en todas las calles. ¿Se imaginan cómo se vería Marabatí? Preciosísimo. Sí, con pura humo y todo eso, pero era la forma de iluminarse, ¿no? O tengo otra historia que voy a publicar también en ese libro, pero es religiosa de 1700 y fracción, ¿cómo se llama? De una peregrinación que había en Marabatí. El esposo del Santísimo iba adelante de todos los padres con sus sotanas, porque antes en los 70 todavía todos los padres andaban con sotanas. Y va ese padre, va la gente, los hombres de sombrero y luego las mujeres. Y luego atrás va un señor lanzando saetas con arcabuz, con frases de cosas de bien, cosas así. Y está bonito y en la noche se ve y todos van con sus antorchas. Algo así como la hora del silencio, ¿no? Sí. En la fracción de la espiga quise sacar este libro y no alcanzó. Entonces iban al cerrito de los colorines, todos con su antorcha, a hacer una misa y se veía bonito todo, iluminado con antorchas, todo eso. Entonces, y hay datos y periódicos y entrevistas con las gentes y programas que tengo. Y ahí en base me hago todo eso. Wow. Muchísimo. Pues créanme que es muy interesante y yo en lo personal yo me voy con la cabeza, no sé cómo puedo llamarlo, me voy muy emocionado de saber apreciar tantas cosas del suelo que uno está pisando todos los días. Sí. Fíjate, eso es bien bonito, el suelo que dices, que el suelo que está pisando. Me llegó hace unos años un muchacho, jovencito, como 19 años. Él no es de Marabatí, sus papás no son de Marabatí. Y dije, bueno, pues, ¿por qué? Y me dijo que le dijera cuáles eran las calles de 1970 hacia atrás. Porque pues a la Plaza de Toros para allá no había calles. Donde estaba la central no había nada. Y le dije, mira, estas son las calles principales de Marabatí, y un mapa. Estas son las que había en el 70 hacia atrás. Y le dije, pero ¿por qué? Dice, es que quiero caminar donde caminaron mis abuelos y mis bisabuelos. Entonces tú caminar por el suelo donde pisa uno, ¿no? Sí. Entonces si vamos a eso, ten la suerte que caminamos por donde estuvo Miguel Hidalgo, Rayón, Porfirio Díaz. Porfirio La Díaz, chancla. Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano de Habsburgo El también. general Lázaro Cárdenas del Río también. Y también vino. Santana. Santana también. Sí. El virrey Félix María Calleja vino a combatir a los insurgentes. Morelos, cuando era joven, aquí estuvo en Marabatí. O sea, hay mucho historia de contar, de pisar ahí, de sentirse orgulloso. Y también de sentirse orgulloso de la gente que tejía sillas, petates, los que hacían Mimbre. dulces, el mimbre, los que acarreaban sus cosas.
Yo sentirnos orgullosos de toda esa gente de arriba, a medio, y la gente que abajo, que acá arriba en el ferrocarril sus mercancías, o vendía raspados, o vendía todo. Entonces, es un conjunto de marabatienses que dieron vida a nuestro Marabatío. A lo que somos hoy. Sí. Pues así es. Pues yo de mi parte concluyo dándole las gracias. De verdad, es muy emotivo. Ahorita me siento muy, muy feliz de saber tantas cosas como dije, ¿no? De la calle donde piso. O sea, Sí. pasamos todos los días por las mismas calles y no sabemos qué historia tiene, qué gente pasó. Pues ahora, a mí lo que me hace imaginar es, aquí pues estamos viendo los contribuidores de piezas al museo, su historia de ellos, Sí. qué historia tendrán y no sé, como que es como si hubiese habido un libro nuevo, literal, que un montón de páginas por leer y no sé, esa es mi conclusión. Sí, es que todos esos personajes, por ejemplo, tenemos aquí a la Gilis, ella hacía jabón, sus papás hacían jabón, Melesio Rivas eran los que hacían la fábrica de jabón aquí en Marabatío. Tenemos a don Nacho Espinosa que hacía pieles, cinturones, Sí, me acuerdo. todos ellos. Tenemos por ejemplo a Carlos Chávez, que era el dueño de la farmacia del refugio, Carolina Chávez. Tenemos ahí a Marcelino Chávez Ayala, que fue miembro fundador del Partido Acción Nacional en Marabatío y que tenía un periódico que se llamaba Proa. Él me obsequió su colección completa del Proa, 1953 y 54. Ajá. Y tengo ferrocarrileros, tengo ahí gente que trabaja en el cine Tepeyán, músicos que cantaron en San Miguel de Alta la música tradicional, con el banjo y todo ello. Entonces todos esos personajes de una manera u otra formaron nuestra historia. Y pues debemos sentirnos dos, hasta Poloche lo tengo ahí porque lo entrevisté y él pues andaba con sus raspados por todos lados. Oh, y pues de hecho es cierto que cosas los raspados, yo creo que son de las personas que más cosas ven o vieron pero bueno. Sí, porque van recorriendo todas las calles de nuestro Marabatío. Sí. ¿Algo más que agregar, compañero? Pues nada más, coméntenos en qué dirección se encuentra el museo. ¿Tiene redes sociales? ¿Cómo se encuentra el museo en redes sociales, ya sea Facebook, YouTube, Instagram, TikTok o cualquier tipo de red social? Mira, estamos ubicados en la calle Cerrada Moctezuma, esquina con Calzada Agua Bendita, perdón, en la calle Agua Bendita, número 111, con calle Calzada Agua Bendita, en la colonia Agua Bendita. A unos pasos, se hacen 7 minutos caminando del centro, normal, 6-7 minutos caminando, desde cerquita de las bases de las cosas que van a tomar ellos y de teléfonos. Y nos encuentran en redes sociales en todas las plataformas, por lo regular. En TikTok y en Facebook. Facebook tengo 2 páginas, porque una llegó a 5,000 y la otra ya está llegando a 5,000 y voy a abrir la tercera. Porque la página fan, y tengo la página fan, pero como que ahí va más lento. Y en la página de Facebook sí va avanzando mucho. Y tengo TikTok y YouTube. Instagram también. Y en todas esas redes sociales que nos comenta, todas aparece como Museo Nuestro Marabatío. ¿Cuál es el nombre? Sí, el museo es el Marabatío, por lo rato es el museo TikTok con mi nombre, pero todo es relacionado con el museo, porque a veces no dejan subir otra, así se pasa así. Pero próximamente estoy preparando en YouTube un canal y que lo voy a compartir en todos lados, que se llama Murmullos de Marabatío. Wow. Sí. Excelente. Y ahí ahí tengo entrevistas de gente, por ejemplo, que cantó en Bellas Artes, que son de aquí de Marabatío. Grabaciones de 1950, 1960, así. Y tengo Don Cetelio que hacía su pan, él murió hace poquito, y lo entrevisté y ahí tengo todo como hacía el pan. O sea, voy a sacar muchos videos de gente, por ejemplo, la técnica Pablo, quien la hizo, Carito Joel y todo eso, y tengo que hacer varias historias ahí. Y ahí para que después estén al pendiente, estoy preparando videos para seguirlos sacando.
ya sea con personas que nos dieron esa parte de la vida, con sus historias y aparte con actuales que también forman parte de nuestra historia, ¿no? Pero sucesos históricos sobre todo, en los míos de Marabatío, eso es lo que se va a tratar. Y en los otros de TikTok y otros voy a subir parte de murmullos, pero por ejemplo que hubo un evento en el jardín, que hubo en y el otro, eso lo subo, pero Más cultural. más cultural. Pero voy a subir por ejemplo del Balbuena, dónde estaba la Balbuena, por qué se hizo la Balbuena, de 5 minutos, 10 minutos cada video, para que la gente los digiera y lo aprenda y lo relacione, porque pero no me va a alcanzar el tiempo para hacer todas las demás revistas. Y quiero dar a conocer, por ejemplo, un murmullo de Marabatío, una leyenda, por ejemplo, cómo se fundó Marabatío. No leerla, sino platicarles cómo la encontré, dónde la encontré, de qué se trata, para que compren la revista. Básicamente el contexto, como Sí. quien dice. Ajá, de la carreta, bueno, pues aparece así, 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 y que la gente le busque la forma de adquirir la revista para que se sienta a gusto, pues, leerlo, esa parte. Igual de Murmullos de Marabatío, uno que fusilaron ahí en la kiosco, pues igual, en 1914 en la Revolución, también ponerlo ahí, pues aquí pasó esto, y pasó esto, y pasó por esto, y adquieran El libro. el libro. O sea, los Urquiza, que tengo una foto de Urquiza que donó el terreno para el panteón, está allá en la colonia, Ah, el San Martín. en San Martín. Tengo su foto de él, tengo la relatoría de cómo se fundó el panteón, y y en breve, en 5 minutos, darles el panteón se fundó así y así, donde estaba el panteón aquí afuera de la Purísima, el que estaba afuera de la iglesia, el que está adentro, y por qué lo pasaron a San Nicolás y por qué lo pasaron ahí. O sea, es un... Ah, se lo metió así un panteón antes de la escuela. Enfrente. Y entonces dice, Enfrente. Era donde estaba el panteón. Porque esa era una casa, un hospital de indios. Antes ahí donde está la Purísima. Era un hospital de indios donde enseñaban a los indios, pues ahora sí, a labores, les atendían médicamente, a aprender, muchas cosas. Así es de los que hacía Tabasco. Y con el tiempo se fue cayendo y lo dejaron derruir. Y ahí en ese lugar, en 1895, construían la Purísima. Es de las iglesias, de los templos más longevos. Longevos. no más antiguos, más recientes. Ah, Porque los más longevos era la capilla de San Nicolás, de los Herreros, de San Miguel y la de la Grande. Esa es las más viejitas. sí. Y ya le sigue la Purísima, así como templos como tal. Y ahorita ya hay más, aquí está Rey, la Colonia del Panteón, y Sí. demás, pero son más modernos. Sí, tiene otro contexto diferente. Bueno, Exacto. pues nosotros agradecemos su participación, la entrevista, agradecemos el regalo que nos da porque todo esto es un regalo, ya se pasó ahora a otra generación y tenemos que, yo creo que pasar generación por generación. Pues nada más recordarles lo de el libro que está en 150, se puede adquirir aquí en el museo, en la papelería Paulina y Pink Panther. Panther. Ahí están las revistas de leyendas también. Las revistas de leyendas y lo de las donaciones, cualquier persona puede, de aquí en Marabatío puede llegar a donar ya sea una historia, un testimonio, piezas al museo, ¿no? Sí, piezas al museo, fotografías, audios, sí, todo para ir conformando esta biblioteca de archivo, un archivo aparte de todo lo que es el museo. Muy bien. Ajá. ¿Algo que agregar, Tommy? Nada, solo agradecerle, don Julio, por la oportunidad que nos brindó para esta pequeña entrevista llena de mucha historia, cosas que yo ni sabía. Y de hecho, pues no es la primera vez que yo vengo aquí. Sí. Ya ve que ya en ocasiones anteriores ya habíamos estado aquí, pero cada que vengo siempre me llevo algo nuevo. O sea, nunca me quedo con algo que ya haya escuchado, sino que cada que vengo es otra cosa que no sabía. Y pues siempre eso es un placer venir a escuchar todo esto que son de nuestros antepasados. Pues muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.